Buenas noches con todos. Buenas noches en el chat. Vamos a ver acá. El día de hoy vamos a trabajar, si bien es cierto, se desarrollan dos sesiones, ¿ya? Pero nosotros nos vamos a centrar en lo que representa movimiento parabólico, movimiento en dos dimensiones. Quien les habla es el maestro en ciencias Álvaro Jefferson Montesa Silva, donde vamos a ver ejercicios específicamente de movimiento parabólico. A ver, ¿qué nos dice? ¿Ya van por ese tema todavía? Tendrían que ir Todavía. ahí. ¿Todavía? Wow. Ah, mañana. Claro, esta semana recién van. Algunos, bueno, tienen clase mañana, otros han tenido el lunes, no hay ningún problema. Pero igual es un tema que corresponde a la semana y hay que tener claro de cómo se desarrollaría estos tipos de ejercicios. Como les comenté, tratar acerca de movimiento parabólico es la combinación de la componente X y Y. Entonces vamos a ver cómo se trabajaría estos tipos de ejercicios. Nos dice que para festejar las fiestas patrias, un grupo de jóvenes deciden usar pirotécnico tipo deflagrante, o sea que emiten llama y no explotan. Desde un edificio de 15 metros de altura, se lanza hacia arriba con una velocidad inicial de valor 20 metros por segundo y con un ángulo de 60 grados con horizontal. Si despreciamos la resistencia del aire, para él hay que realizar lo siguiente: las ecuaciones de posición y velocidad del petardo, la ecuación en la que cae el petardo y la altura máxima que alcanza. Voy a copiarlo. Uy, perdón, acá. Vamos copiándolo por acá. Disculpen. Vamos copiándolo por acá. Vamos a ponerlo por esta parte. Estas son las ecuaciones de posición. Vamos a ponerlo por acá. Listo. Ya tenemos esas ecuaciones de posición. ¿Y esto qué nos da a entender? Vamos a utilizar. Dice, para festejar las fiestas patrias, un grupo de jóvenes, vamos a poner más o menos, partimos de un nivel de referencia. Vamos a graficar más o menos cómo sería el escenario para este ejercicio. Tenemos acá una base, vamos a ponerla como tal. No una base, sino un nivel de referencia. Para mí este es el nivel de referencia. Y este nivel de referencia dice que a una cierta altura, desde un edificio de 15 metros de altura, se lanza hacia arriba con una velocidad inicial el petardo. ¿Ya? O sea, más o menos, por aquí voy a obtener, supongamos que esté por acá la estructura, ¿ya? El petardo o el deflagrante, a 15 metros. Aquí está. Vamos a ubicarlo. En esta parte está un deflagrante. Lógicamente que está a una altura de 15 metros, se lanza hacia arriba con una velocidad inicial de 20 metros por segundo y con un ángulo de 60 con la horizontal. O sea, con la horizontal, este es el eje horizontal, se va a lanzar en este sentido. Se lanza hacia arriba, dice, pero formando con la horizontal 60 grados. Aquí, 60 grados. Ya estamos construyendo el ejercicio. Perfecto. Y la velocidad con la que va es de 20, bueno, no velocidad, sino una rapidez. Bueno, acá dice velocidad, ¿no? 20 metros por segundo. No hay que confundir velocidad con rapidez. Y con un ángulo de 60 con el. Si despejamos la resistencia del aire, para ello determinemos lo siguiente: la ecuación de posición y velocidad del petardo. Aquí está. Pero para determinarlas como tal, tenemos que tener algunos puntos específicos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, para responder la pregunta A, hay que primero descomponer toda la estructura. Y esta estructura va a tener un tiro parabólico, ¿ya? En donde vamos a primero descomponer desde la componente X, ¿ya? Vamos a poner por acá, desde la componente X, ahí está, la componente X, y por acá va a estar la componente Y.
Y como tal vamos a descomponer. Vemos que todo lo que esté frente al ángulo se llama el seno, es decir, sería 20 por el seno de B, el seno de 60. Y acá sería 20 por el coseno de 60. ¿Por qué, profesor? Porque este vector es como si estuviera acá. Y como está frente al ángulo, todo lo que está frente al ángulo se le conoce como el seno. Y este, por ser paralelo, lo podemos ubicar acá. Ok. Y de esa manera yo puedo decir que la velocidad inicial en X, ¿ya? ¿Cuánto viene a ser? La velocidad inicial en X viene a ser 20 Por el por el coseno. coseno, por el coseno de 60. ¿Y cuánto te da esto? ¿Cuánto te da esto? A ver, calculen. Y la velocidad inicial en Y, ¿cuánto sería? 20 por el seno de 60. No hay problema si de repente no lo determinaron. La división, la primera dice que sale 10. Ya, vamos a ver. No hay problema si no lo determinan. Ya, pero lo ideal es que me puedan apoyar acá desarrollando el ejercicio. Bien, vamos poniendo por acá. Ahora el siguiente 20 por el seno de 60 sería igual a 10 raíz de 3, que equivale a 17,32. Tenemos acá 17,32. Bien, ya tenemos esos valores. Ahora, de esos valores, ¿qué vamos a, qué vamos a rescatar? ¿Mm? Muy bien. ¿Qué vamos a rescatar? En este caso, para hallar las ecuaciones de posición nada más, empezamos con la del eje X. Toda respuesta por acá. Para el apartado A, empezamos para el eje X. Para el eje X, ¿qué tenemos? Posición final es igual a la posición inicial más la velocidad en X por el tiempo. Tenemos la posición inicial y llega a una posición final. ¿Cuál es la posición final? La posición final es cuando el proyectil es lanzado y llega a un punto máximo, bueno, a un punto referente. Vamos a borrar esto. Ya está. Ahí está. Perfecto. Este vendría a ser la posición final. Ok, como ya tenemos las posiciones finales, la velocidad en X va a ser la misma, que sea inicial o final, y el tiempo, ¿no? La posición final es igual a la posición inicial, lógicamente 0 metros. Y es 0 más la velocidad en X sería 10 por el tiempo. Por lo tanto, la posición final es igual a 10t. Ya tienes una primera representación. Ahora vamos a hacer lo mismo para el eje Y. Para el eje Y, ¿cómo quedaría? Tenemos la ecuación siguiente, que viene a ser Y final es igual al Y inicial más la velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Necesitaba los Y. El Y inicial está acá. ¿Cuánto es el Y inicial? 15 metros. A 15 metros está el petardo. Luego gira y llega acá a un Y final. Ok, entonces reemplazamos. El Y final es igual a el Y inicial, que vale 15, más la velocidad inicial en Y, que es 17,32, por el tiempo menos la gravedad sobre 2, o sea, 4,9, tiempo al cuadrado. Ahí está. Hasta el momento tenemos las dos ecuaciones. Ahora vamos a ver la ecuación para el petardo. ¿Cómo nosotros determinamos la ecuación para el petardo? La ecuación para el petardo nace básicamente de la ecuación. Vamos a ver por acá. Para C
Para la ecuación del proyectil, ¿qué necesitamos? A ver, vamos a copiar. Tenemos la velocidad final en y, es igual a la velocidad inicial en y, menos la gravedad por el tiempo. La velocidad inicial en y lo tenemos, que es igual a 17.32 menos 9.81, la gravedad por el tiempo. Y acá tenemos su velocidad final en y. Si alguien quiso participar, parece que alguien quiso participar. Bien, creo que escuché mal. Ok, ahí tenemos la ecuación del proyecto. Perfecto. Ya tenemos las respuestas para el primer apartado. Para X, su ecuación para y para el proyectil. Perfecto. Ahora vamos a determinar la velocidad que la que cae el petardo. La velocidad con la que cae el petardo. ¿Con qué velocidad caerá? O sea, inicia y finaliza. ¿Ya? Y finaliza. ¿Cuál será su velocidad final? Pero para poder analizar ello, voy a borrar esto. Para poder analizar, lógicamente que esto va a seguir una velocidad final. Y por acá va a estar siempre en todo eje la componente y. Vamos a borrar para ponerlo con el mismo color. En X, miran, siempre se va a mantener la velocidad. Siempre va a ser la misma. Entonces, aquí podemos decir que tenemos la velocidad final en Y. Y para X, perdón, sube, 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 hasta que luego empieza a bajar. Primero va subiendo, luego ya no sube nada, luego empieza a bajar, y así sucesivamente. Empieza a bajar, y por acá también empieza a descender. Y de esa manera nos da la velocidad final en Y, que sería en X. Velocidad final en X. Ok, entonces vamos determinando la velocidad con la que cae el petardo. ¿Cuánto será acá? O velocidad nos pide. Tenemos entonces lo siguiente. Velocidad final en X y velocidad final en Y. Entonces, para tener la velocidad final, tenemos que tener la velocidad final en X, ya, más o más menos, no sabemos la velocidad final en Y en la componente J. ¿Tenemos la velocidad final en X? Sí, porque es igual a la misma velocidad final inicial. Lo inicial y lo final es lo mismo. ¿Por qué? Porque se repite, es constante. La velocidad en el eje horizontal es constante. ¿Ves, chicos? Entonces, se repite. Digamos, la velocidad final es igual a velocidad final en X. ¿Cuánto viene a ser? 10. Ahora, más menos, falta la velocidad final en Y. Entonces, ¿cómo determinamos la velocidad final en Y? La podemos determinar de aquí. La velocidad final en Y es igual a 17.32 menos 9.81 multiplicado por t. Pero, ¿cuál es el tiempo acá? Eso es lo que nos falta a nosotros, determinar el tiempo. Entonces, para determinar el tiempo, ¿en cuál de estas ecuaciones yo puedo determinarlo? ¿Yo puedo determinar el tiempo en el eje X? No, porque no tengo cuál es la posición final. O sea, el X final no lo tengo. Entonces, ¿en cuál me queda la única opción de poder hallarla? En el eje Y. Aquí voy a determinar el tiempo. Entonces, voy a hallar acá el tiempo. Vamos a hallar el tiempo. El tiempo. Entonces, copiamos acá la ecuación. Sería el Y final es igual a 15 más 17.32t menos 4.9 t al cuadrado. Para analizar el tiempo, se supone que
para ver el tiempo desde este punto hasta este punto donde cae, que lo que hemos hecho, que la altura ya no hay altura acá. El t final en este punto es cero. Sería cero es igual a 15 más 17.32t menos 4.9t al cuadrado. Ya está. Vamos desarrollando, pasamos con positivo, 4.9t al cuadrado, menos 17.32t, 32t, menos 15. Ya está. Y lo igualamos a cero, cosa que podemos aplicar la fórmula general. ¿Cuál es la fórmula general? La fórmula general para hallar el tiempo sería menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4 veces a por c. Y a ello lo vamos a dividir lógicamente entre 2a. ¿Quién viene a ser a? ¿Quién viene a ser b? ¿Quién viene a ser c? Aquí lo vamos a ver. Esto sería a, todo esto sería b con todo y con todo y signo sería c con menos 15. Ahí está. Ahora, ya me están dando el tiempo. Vamos reemplazando aquí. Al reemplazar vamos a tener 2 veces t. 2t. Muy bien. Un momentito, por favor. Un momentito. Un percance, por favor. Bien, bien chicos, gracias por la espera. Entonces acá, reemplazando los valores, vas a obtener dos tiempos. Uno que viene a ser 4.3 segundos y el otro es un tiempo negativo, que lógicamente los tiempos no pueden ser negativos, siempre son positivos. Por ende, se considera el tiempo de 4.3. Entonces, 4.3 es el tiempo que demora desde este punto hasta recorrer a este otro punto. ¿Ya? Ese es el tiempo.
como ya sabemos el tiempo, chicos, reemplazamos acá, vamos reemplazando 4.3, multiplicamos todo ello, ¿y cuánto nos quedaría? Desarrollando nos quedaría que la velocidad final en Y es igual a menos 24.82 en la dirección J, metro por segundo. ¿Por qué? Porque es un vector. Ahí está. ¿Ves, chicos? Este es en la dirección Y, esta es la dirección J. Ya sabemos que es metro por segundo. También metro por segundo. Pero ¿por qué te sale negativo? Mira el vector velocidad en Y. Acá falta su índice vectorial. Mírale su que va hacia abajo. Por eso es negativo. Entonces acá borramos esto, negativo. Ponemos 24.82 J metro por segundo. Y esto sería la velocidad. Ahora, si tú quieres la rapidez, aplicas Pitágoras. Elevas esto al cuadrado, le aplicas raíz y tienes el resultado. Pero a nosotros nos piden la velocidad, chicos. Velocidad. Entonces, ese sería el resultado. Bien, ahora, para hallar la altura máxima es cuando la partícula se encuentra en el punto más alto, es decir, cuando se encuentra acá. ¿Cuál será, cuál será la altura máxima? Entonces acá yo puedo poner, analizo el Y, inicia acá el Y inicial y acá sería el Y final. En el Y final, ¿cuál es la altura máxima? Lo que yo quiero determinar, mi altura máxima, mi Y máximo. Ya, eso es lo que vamos a analizar. ¿Y cómo analizamos el Y máximo? En esta ecuación. En esta ecuación. Voy a darle un número para que no se confundan. Esta es la ecuación 1, a este le llamo la ecuación 2 y a ella le llamo la ecuación 3. ¿Listo? Entonces, para no poder leer esto, mejor pongo acá, ¿no? De la ecuación 3, de 3, y acá voy a poner en 2. En la ecuación 2, hallar el valor de t. Bien, vamos realizando el punto C, la altura máxima. Voy a copiar la ecuación 2, ya para poder tener claro. Tenemos que el Y final, o sea, el Y máximo, para nosotros ya no sería un Y final. Claro, literalmente inicia, finaliza, pero para nosotros sería un Y máximo. Acá ponemos Y máximo es igual a 15 más 17.32 por t menos 4.9 t al cuadrado. Entonces, para hallar el Y máximo nos falta hallar el t. Pero ya lo hallamos, profesor, es 4.3. No, el 4.3 es un tiempo que demora desde donde está hasta que llega al punto final, o sea, al suelo. Pero ¿cuánto será el tiempo desde donde inicia hasta el punto más alto? ¿Cuánto será ese tiempo? ¿Mm? ¿Cuánto viene a ser? No lo sabemos, ¿verdad? No sabemos este tiempo. Entonces, para hallar este tiempo, voy a utilizar ecuación. ¿La del eje X? No, porque no sé el X final. ¿Utilizaré quizá la del proyectil? Claro, la del proyectil puedes utilizarla. ¿Por qué? Porque tienes la velocidad inicial en Y. ¿Y cuánto será la velocidad final? Cuando llega al punto máximo se supone que ya no hay velocidad, por eso es que tiende a caer. Entonces, en el punto más alto, su velocidad final en Y es cero. Por eso es que ya no hay, por eso es que ya no sube. Porque si no fuera cero, esto siguiera todavía elevándose. Pero como ya no hay velocidad, tiende a caer. Es como si ustedes lanzaran una pelotita, llega al punto más alto, ya no tiene velocidad, entonces tiende a caer. Eso es lo que sucede, pues ya no hay velocidad. Muy bien. Dicho ello, entonces de la ecuación 3 vamos a determinar el tiempo. De la ecuación 3 determinamos el tiempo. ¿Y el tiempo? ¿Cuánto es el tiempo? El tiempo de 3, ¿no?
Voy a copiar la velocidad final en y es igual a 17.32, o sea, la ecuación 3, menos 9.81 t. Reemplazo la velocidad final en y. ¿Cuánto es? 0. Es igual a 17.32 menos 9.81 t. El tiempo tienes 17.32 sobre 9.81. ¿Y cuánto te da este tiempo? El tiempo, ¿cuánto viene a ser el tiempo para esta expresión? Vendría a ser 1.78. Lógicamente segundos. Entonces, este es el tiempo de 1.78 segundos. Porque todo esto es 4. 4.3, claro, es algo lógico. Entonces, si este es 1.78, aquí habrá la diferencia para que complete el 1.73. Bien, reemplazamos, sería 15 más 17.32 por el tiempo que es 1.78 menos 4.9 por 1.78, borrando esto, 1.78 al cuadrado, ¿ya? 1.78 al cuadrado. Continuamos. Todo esto, ¿cuánto nos da? Nos da 30.3 metros. Y esto vendría a ser el Y max, o la altura máxima. ¿Ya? La altura máxima, el Y max. Ok, listo. Ahora, profesor, pero si esto lo estamos mirando desde el nivel de referencia, claro, pero si tú lo miras desde donde está el petardo, ya no sería 30.30, sino sería 15, porque todo esto mide, ahí está, 30.30 metros, ahí está. Todo esto mide 30.30. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Qué es lo que pasa? Para poder desarrollarlo hay fórmulas de estas, pero como profesional de física no me gusta memorizar fórmulas, sino emplear las fórmulas clásicas que en todo momento tú las vas a emplear, no solamente para resolver este ejercicio o este tema, sino para todo ámbito. ¿Y cuáles son estas? La del MRU, MRV, perdón, o caída libre. MRV es lo mismo, sino que MRV va en el eje X, caída libre en el eje Y, pero igual sigue lo mismo, tiene la misma denotación y la ecuación del proyectil. Ahora, si tú quieres hacerlo más rápido, aplica la fórmula, tienes el resultado. Aplica la fórmula, tienes el resultado. Pero recuerda que tu docente no te va a permitir formulario en el examen. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser calificados por una rúbrica, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Entonces, para que ustedes puedan tener con certeza cuál será el resultado, con tan solo emplear estas tres fórmulas, ustedes pueden hallar cualquier tipo de ejercicio, jóvenes, sino que tienen que practicar. Si ustedes no practican, se les va a parecer difícil desarrollar. No es complicado. En forma de resumen, ¿qué es lo que hemos hecho? Para hallar las ecuaciones de posición y velocidad, hemos utilizado estas fórmulas. ¿Qué es lo que hemos hecho? Reemplazar datos nada más. Ahí está. Luego, para hallar la velocidad con la que cae, la velocidad, yo tengo que ver de estas tres. De las tres ecuaciones, ¿quién me determinará la velocidad? ¿La ecuación 1, la ecuación 2 o la ecuación 3? Lógicamente la ecuación 3. Pero para ello necesito la velocidad final en Y. ¿Y cómo hallo la velocidad final en Y? Ah, muy bien. Entonces, de esta ecuación me falta determinar el tiempo con la que llega acá el proyectil para ver cuál será su velocidad final en Y. Pero ¿cómo hallo el tiempo? No sé. Ah, muy bien. Entonces, del resto de ecuaciones, ¿cuál de ellas me conviene? Yo ya no considero esta, bueno, porque ya la estoy utilizando, sino de las dos que quedan. ¿Cuál utilizo?
Si hubiese tenido la posición final, o sea, la posición con la que está, yo rápidamente utilizo acá esta formulita y la determino, más fácil. Pero como no tengo, caballero, utilizo la ecuación número 2. Reemplazo datos, ¿por qué? Porque yo ya analizo en el punto final, el y final en este punto, como ya no hay altura, es cero la altura. Aquí es cero la altura, chicos. Y reemplazas y tienes el tiempo. Y ese tiempo es lo que demora el proyectil de salir hasta llegar al suelo. Reemplazas y tienes tu velocidad final en y. Ahora, como te dice la velocidad final de todo el sistema por vectores. Y eso ya ustedes ya saben, eso no es más que obvio. Ahora, para el apartado C, la altura máxima. Para hallar la altura máxima, tienes que hallar el y máximo. ¿Y el y máximo dónde lo determinas? De la ecuación 2. ¿Pero qué necesitas de la ecuación 2? El tiempo. ¿Y cómo hallo el tiempo de aquí a acá, al punto más alto? Ah, muy bien, puedo utilizar el tiempo en la ecuación 1 o en la ecuación 2. Pero en la ecuación 1 no puedo porque no tengo en qué posición está a la mitad de la distancia. Si yo tuviera esta posición, lo reemplazo y tengo el tiempo. Pero como no tengo, caballero, me queda la única opción, la ecuación 3. Entonces, de la ecuación 3, para hallar el tiempo, necesito mi velocidad final en y. Si yo sé que estoy iniciando con una cierta cantidad, ¿ya?, de velocidad en y, solamente reemplazo. ¿Cuál será la velocidad final en y? Lógicamente cero. ¿Por qué? Porque aquí ya no se va a seguir elevando, se queda ahí y luego empieza a bajar. La velocidad final en y es cero, reemplaza los valores y tienes el tiempo. Entonces ese tiempo es lo que necesitabas para hallar el y max. Lo reemplazas y tienes tu resultado. Eso es nada más, chicos. O sea, la cuestión es ver entre estas tres ecuaciones, nada más, esas tres ecuaciones y te da el resultado. En vez de estar memorizándose bastantes fórmulas, porque no solamente ustedes van a dar este tema, van a dar 5 temas y no creo que de todos los temas ustedes se van a memorizar. ¿Saben por qué les digo esto? Que mejor lo utilicen ello o lo recuerden esto. ¿Por qué? Porque cuando entren a movimiento circular, igualito, van a utilizar estas ecuaciones, pero cambiándole algunas expresiones. Por ejemplo, posición final se conoce como la posición angular, o sea, el tita final. A la velocidad se le conoce como el W, o sea, velocidad angular. Y a la aceleración, pues en este caso aceleración de la gravedad, en la aceleración se le conoce como alfa, que viene a ser la aceleración angular. Y sigues trabajando estas mismas ecuaciones. No hay nada de diferente. Es mi recomendación que les espero lo tengan en consideración. Si no, pueden aplicar fórmulas. También es igual. Listo. Ok, vamos a ver el siguiente ejercicio. Dice que la figura muestra a un motociclista saliendo de una rampa en el punto A. Ustedes ahí lo pueden observar. Está saliendo de este punto. Eh, con una rapidez de 15 metros por segundo. La rapidez, aquí lo vamos a poner, de 15 metros por segundo. Si llega al punto B, si llega este motociclista al punto B, realice lo siguiente. Calcule el tiempo que demore en llegar al punto B. O sea, hay que analizar cuál será el movimiento, perdón, el tiempo, disculpen, el tiempo que demora en llegar este motociclista a esta punta de un cerrito, ¿no? Pues, digámoslo así, a esta montaña, esta pequeña montañita, o ruma. ¿Por qué? Porque está más arriba de ella, ¿ya? Ahora, como queremos hallar el tiempo y tenemos estas ecuaciones, pues yo les digo, basta con estas tres para poder determinar. ¿Cómo determinamos el tiempo? Partimos. Tenemos el y inicial. El y inicial, ¿cuánto viene a ser? 1.5 metros. Ahí está. Y llega al y final. ¿Cuánto es el y final? Cero. No, 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 hijo.
El y final. ¿Dónde está el y final? Mira, ¿te das cuenta? Ah, es cero siempre y cuando llegue a dónde? Acá, al suelo. Al suelo, ah, ya. Gracias. Exacto, exacto. Así está. Ah, de la colina, mejor dicho. Ustedes me ayudaron en la colina. Bien, bien, perfecto. 2 metros. Ahora, vamos a descomponer esta representación. Tenemos descomposición tanto en el eje X y en el eje Y, ¿ya? En el eje X, ¿cuánto sería? Vamos a ver cuánto nos daría. La rapidez en X no se aprecia muy bien acá, pero con amarillo. La rapidez en X es igual a ¿cuánto? Y la rapidez en Y, ¿cuánto sería? Vamos a poner acá con un color negro. En X sería 15 por el seno, perdón, por el Coseno. coseno, sí, por el coseno de 30. Y acá sería, lo pongo por acá, sería 15 por el seno de 30. Ya está. 15 por el seno de 30. ¿Ok? Ya está. 15 seno de 30. Ahora sí, vamos colocando por esta parte la rapidez inicial en X o la velocidad inicial en X es la misma que la final. Es la misma, final en X. ¿Por qué? Porque siempre se va a mantener constante en X, por eso se llama en MRU. ¿Y cuál es la en X? Sería 15 por el coseno de 30. Si me ayudan, sería genial sacando el dato. Ahora en Y, la velocidad inicial en Y, ¿cuánto sería? 15 seno de 30. ¿Cuánto sería estos resultados en X y en Y? ¿Mm? No hay problema si de repente no se realiza. Acá voy a proyectar mi calculadora. ¿Ya? Vamos a borrar. Sería 15 por el coseno de 30. Esto te da 12,99. ¿Ya? 12,99 metros por segundo. Y Y la una velocidad segunda duda, 7.5. 7,5. Perfecto. 7,5 metros por segundo Metros por segundo. en J. Ya está. Ya tenemos nuestras velocidades. Ahora, como nos piden hallar el tiempo, ¿en dónde podemos hallar? Profesor, en las tres ecuaciones podemos hallar, ¿no? Pero ¿qué datos tenemos? Yo tengo el y inicial, ¿no? El y inicial, ¿cuánto es? 1,5 metros. ¿Cuánto es el y final? 2 metros. Entonces, ¿dónde me conviene? ¿Tengo un x final? No lo tengo el x En la final. segunda. ¿En cuál me conviene? ¿En la ecuación uno, en la ecuación 2 o en la ecuación 3? Dos. En la número 2. ¿Y en la número 3 se podrá? No, ¿verdad? Porque falta la velocidad final en Y. No lo tengo. Entonces me queda la número 2. La número uno no se puede porque no hay posición final. No sabemos cuál es la posición en este punto. Entonces, caballero, la ecuación número 2. Vamos a poner acá. De la ecuación número 2 vamos a dar respuesta al apartado A. Copiamos y final es igual al y inicial más la velocidad inicial en y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. El y final, 2. El y inicial, 1,5. Más la velocidad inicial en y, 7,5. Por el tiempo menos la gravedad entre 2, 4,9. Tiempo al cuadrado. ¿Ya está? Pasamos esto, sería 4,9 t al cuadrado, pasaría con resta 7,5 t y este pasaría con resta. 2 menos, 0, menos 1,5 sería 0,5 positivo. Ya está. Y lo igualamos a 0. Entonces aplicamos la fórmula general del tiempo, que sería menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces a por c.
Y todo ello lo dividimos entre 2A. Ya sabemos quién es A, pero no está de más especificarlo. Esto es A, esto es B, y todo ello viene a hacerse. Reemplazando vas a obtener dos tiempos. ¿Ya? Vas a tener dos tiempos. Tiempo 1 y tiempo 2. El tiempo 1 te dará 0.07 segundos y el tiempo 2 te dará 1.46 segundos. Ahora, profesor, los dos tiempos son positivos. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hago? Considera siempre el que tenga mayor tiempo. ¿Ya? ¿Por qué, profesor? Porque es algo ilógico que habiendo de aquí 1.46 segundos sea a 0.7, pues no. O sea, siempre se considera el mayor. Perfecto. Ya dimos respuesta al apartado A. Ahora, el apartado B determina la distancia horizontal que ha recorrido. La distancia horizontal, o sea, el X final. Eso es lo que yo quiero hallar, el X final. ¿Cómo determinamos el X final? Para determinar el X final, hay que recordar que el tiempo de aquí, de A hacia B, de forma parabólica, es el mismo tiempo de A hacia B de forma horizontal. ¿Ya? Y para hallar ese valor, obviamente, se tiene que utilizar la ecuación número 1, de 1. Copiamos. X final es igual al X inicial más la velocidad en X por el tiempo. El X final es lo que tú quieres hallar. El X inicial, lógicamente, 0, porque está en el punto inicial, más la velocidad inicial en X. Bueno, ya sea en X inicial o final es lo mismo. 12.99 y el tiempo en este caso, como les dije, es el mismo tiempo de forma parabólica que de forma horizontal. ¿Y cuánto nos da? 1.46. ¿Ya está? Entonces, multiplicando, ¿cuánto les da esto? 18.97. 97, ¿verdad? 97 metros en la dirección Y. Pero esto ya no es distancia, es una posición. Para que sea distancia, se aplica Pitágoras. Y para que sea Pitágoras, borrando acá, para que sea Pitágoras, se eleva esto al cuadrado, pero te da el mismo resultado, 18.97 metros. Y de esa manera obtenemos la distancia. Ok, ahora, para el apartado C, hay la velocidad con la que llega al punto B. ¿Con qué velocidad? Ojo, te piden la velocidad. Aquí está para el eje Y, tenemos que determinar para el eje X, ¿ya? Para el eje X, y la velocidad con la que llega es prácticamente la resultante, la velocidad final. ¿Cuánto será? Y para ello, para hallar la velocidad final, tú sabes que se compone por la velocidad final en X más menos la velocidad final en Y. Ahí está. Ahora, ¿tenemos la velocidad final en X? Claro, la tenemos. ¿Tenemos la velocidad final en Y? No la tenemos. ¿Y dónde debemos determinarla? De la ecuación número 3. Entonces, vamos hallando. Vamos hallando la velocidad final en Y. ¿Ya? Entonces, para el apartado C, ¿qué es lo que debemos hacer? La velocidad final en Y de la ecuación 3, ¿ya? De la ecuación número 3, vamos a ver acá que la velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial en Y. Voy a copiarla, velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo. Ya está. Velocidad final en Y es lo que queremos hallar. La velocidad inicial en Y, ¿cuánto es? Velocidad inicial en Y, aquí lo tenemos, 7.5 menos 9.81 por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo de aquí hasta el punto final? 1.46. Ok. Desarrollando te dará menos 6.82 metros por segundo en la dirección J.
porque es la velocidad final en Y, nada más. Ahora, esta es la velocidad final de este punto, de este vector, y la velocidad final en X es este de acá. Ya tienes los dos. Ahora sí, la velocidad final del sistema es velocidad final en X, porque esto es lo que quieres hallar. Final en X. ¿Cuál es la velocidad final en X? 12.99 metros por segundo en la dirección Y, menos la velocidad final en Y, que es 6.82 metros por segundo en la dirección J. Y de esa manera obtienes la velocidad, chicos. Velocidad. Ahora, si te dicen, determíname la rapidez o el módulo de la velocidad, aplicas Pitágoras. ¿Ya? Pitágoras. Ok, jóvenes. Ahí tienen el ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Agradecerles por haber participado y conmigo será hasta una nueva sesión de clase, jóvenes. Cuídense, muchas gracias y Dios mediante nos podemos ver la próxima semana con un nuevo tema que viene a ser movimiento circunferencial. Y vayan estudiando porque ya dentro de 2 semanas más viene su primera práctica calificada. Cuídense, nos vemos. Hasta luego.